detener en una iglesia que, si ustedes la observan, es una iglesia bastante pequeña, del 1100, del siglo XII, que se ubica, que es Santa Fe de Conqués, conocida y logra su máxima difusión por el Camino de Santiago, una de la peregrinación para llegar a Santiago de Compostela. Y si observamos la fachada, porque una característica, no se colocaba en cualquier lugar, decíamos que todo va a ser simbólico, todo tiene un porqué. Entonces, la concentración de decoración, de escultura en la puerta de ingreso tiene que ver con una importancia que se le da a la puerta. Incluso en el Evangelio de San Juan dice: yo soy la puerta, quien por mí entra estará a salvo, ¿no? Esta idea de la puerta, el tímpano, la portada, en donde implica esto que decíamos hace un rato, una jerarquización del espacio. Entonces, jerarquizar esa entrada para diferenciar un espacio profano de un espacio sagrado. Y esa entrada, ese espacio, de ese anticipo de lo que iba a suceder, iba a ser la portada. ¿Qué temas? Bueno, los temas, es decir, hay una iconografía, a eso le llamábamos, hay un relato iconográfico que se va a instalar en el románico y que generalmente en las portadas, en los tímpanos, se va a tender a representar el juicio final, que en el románico se basa en el texto, la fuente va a ser el Apocalipsis. Esto se va a modificar en el gótico. ¿Y qué observamos? Bueno, si ustedes observan, está muy organizada esta representación de relieves, en donde lo que se observa claramente, la figura central de la escultura, enfatiza la disposición axial. En el centro, sentado, entronizado, está Cristo todopoderoso, rodeado de la famosa mandorla, ese como semicírculo que lo va a rodear, como si fuera una especie de almendra, ¿no? La mandorla mágica que lo rodea. Él está sentado con una mano derecha hacia arriba, sobre su margen derecho. El margen derecho de Cristo va a estar representado los elegidos, los que van a poder ir al paraíso, los buenos, y por el otro lado, la otra mano está mirando hacia abajo, que es la mano izquierda y tiene que ver con lo demoníaco. Se plantea de que justamente la izquierda no tiene una connotación ideológica para nada, sino que la izquierda se vincula con el corazón. Y lo que estaba vinculado al corazón eran los instintos, y los instintos son, cuando se dejan desenfrenados, los que nos hacen pecar, diríamos, ¿no? Entonces encontraríamos esta disposición axial, esta influencia de la verticalidad, y otro elemento, la perspectiva jerárquica, ¿no? Fíjense que Cristo es el personaje que tiene mayor tamaño, es el más importante, como cuando los nenes son chiquititos y dibujan al que más quieren, lo dibujan más grande, ¿no? Bueno, esta perspectiva se llama perspectiva jerárquica, en donde el tamaño determina la importancia del representado, ¿no? Y hay una calidad compositiva que permite enfatizar, incluso desproporcionar la mano, desproporcionar algún elemento, pero con una finalidad simbólica. Es decir, acá no se busca el naturalismo, no se busca representar a la naturaleza lo más cercana a lo que se observe, sino al contrario, romper esa idea de mímesis. Otra característica es la ley de adaptación al marco.
al marco arquitectónico. Esta fue una característica marcada por uno de los primeros investigadores sobre escultura románica, que fue Fosillon, en 1931, cuando hace un estudio de la escultura románica y plantea justamente esta idea de que la escultura está sometida a la arquitectura y cómo se deforman los personajes, se deforma lo que se va a representar para ocupar todo el espacio asignado a esa representación. Y si no entraban, se los ubicaba de manera tal de que entraran, ¿no? Torciéndolos o demás. En este caso yo elegí para hablar, primero porque fíjense el personaje que está a la izquierda, ¿no? Está totalmente doblado y como que no entra, como que quedan todos, están como que está lleno y que no hay lugar, parece un subte, un colectivo en hora pico, ¿no? Bien, esta característica se llama ley de adaptación entonces al marco. Mantiene la jerarquización que habíamos dicho, en este caso el que está en el centro con una cara de pocos amigos, ¿quién es? Es el demonio, ¿no? Ahí está el demonio con los 7 pecados capitales. Fíjense que está sobre el margen izquierdo, ¿no? Es la figura que está en el margen inferior, fíjense que está armada en 3 registros, salvo la figura de Cristo, y la representación del infierno está en el registro inferior y a la izquierda de Cristo, a la derecha nuestra. Yo ahí les señalé la parte en donde estaría representado este infierno. Diríamos, uno ve esto y claramente no tiene ganas de ser abatido por los pecados capitales, ¿no? Fíjense, el hombre, ahí ven un caballo sobre el margen izquierdo. Empecemos la lectura de izquierda a derecha. Alcanzan a ver un caballo que tiró a un hombre, que estaría representando a la soberbia. Luego la lujuria, alcanzan a ver al hombre y a la mujer incluso que se tapa, pero tiene los senos al descubierto. Fíjense las serpientes cómo van comiendo, y ahí aparece un ahorcado, ¿no? Luego aparece un sapo, si ustedes pueden observar, que le come los pies, ¿no? También tiene que ver justamente, son los distintos demonios, ¿no? ¿Qué más? Tiene, bueno, un ahorcado ahí sosteniéndolo y ahorcándolo. ¿Quién le da de comer a ese personaje que está allí sentadito, si ustedes observan? Y que esta idea de el comedor comido, ¿no? Que lo van a terminar comiendo los demonios, estaría representando el pecado de la gula. Bueno, la ira, esa especie, fíjense cómo están representados las llamas del infierno, en donde van a arder aquellos que están siendo colocados en esta especie de hoguera. Si ustedes observan, ahí se ve sentadito en el margen derecho, casi en el centro, una persona de perfil, casi sobre el piso, al que hay otro personaje que le está con los dedos como metidos en la boca, le está tirando de la lengua. ¿Vieron que uno dice esa expresión? No me tires de la lengua. Bueno, está representando la envidia, ¿no? Bueno, y la pereza, el sapo, ¿no? Que te come los pies justamente por la pereza que implica, ¿no? Es decir, sumamente claro, sumamente didáctico, esos ojos gigantes, los demonios. Es decir, uno después de ver eso no tiene en sus ganas de ligarse a eso, porque eso es lo que le espera, ¿no? Este es un tímpano, nuevamente, de la abadía de Moissac. ¿Qué se observa? Bueno, Cristo Pantocrátor, ¿no? Dominando con esta perspectiva que decíamos jerárquica, ¿no? Pantocrátor es un dios, un Cristo entronizado, divinizado, ¿no? Sentado, ¿no? Como lo representaba el Apocalipsis, con un libro en la mano,
el libro está cerrado, por lo tanto, aún no comenzó el juicio final. Con la otra mano está levantada, ustedes la observan, y está bendiciendo. La bendición típica era la bendición con 3 dedos, que es la típica bendición de Occidente. En Oriente se lo solía representar con los 2 dedos, el libro de los 7 sellos, ¿no? Bueno, la mandorla, que habíamos hablado de esta atemporalidad, de esta idea de lo eterno. Esas 4, el Cristo tetramorfo, las 4 figuras que en realidad están representando, es una lectura que hace San Irineo, que atribuye a cada uno de los evangelistas uno de estos 4 personajes. Uno de ellos, bueno, el ángel, que va a ser Mateo, que empieza hablando de la genealogía del humano, el águila, que va a ser Juan, el toro, que va a ser Lucas, y el león, que va a ser San Marcos. Luego, si ustedes siguen observando, van a ver que todos los personajes tienen menor tamaño, y están mirando al centro. Son los 24 ancianos del Apocalipsis, y luego uno podría observar en el dintel esos círculos, representan las ruedas de fuego del Apocalipsis, ¿no? El dintel sería esa viga que sostiene en el margen inferior. Luego, este tímpano de la abadía de Santa Fe de Co, uno de los pocas representaciones que están policromadas, que han llegado hasta nuestros días policromadas. Fue una iglesia de peregrinación, primera iglesia de peregrinación, y de nuevo se ven los registros, los 3 registros horizontales. En el centro, Cristo Pantocrátor, con las 2 manos, una mano elevada, los condenados y los elegidos. Debajo, los ángeles con velas. Se dice que el día del juicio final se hizo de noche, entonces, bueno, los ángeles van a estar iluminando. Arriba están los ángeles que hacen sonar las trompetas. Fíjense de nuevo esto que habíamos dicho, que tenía que ver con la ley de adaptación al marco, ¿no? Cómo están todos como ensimismados y como a la fuerza metidos, ¿no? Luego se ve en el margen derecho, en el inferior, el infierno. Ya eso claramente lo podemos observar. Pero si ustedes se fijan, debajo de la representación de Cristo, se van a ver 2 puertas. Sobre el margen derecho, la puerta que sería del infierno. Fíjense que sale un animal, una bestia, las fauces del Leviatán, este gran demonio, ¿no? Y por el otro lado, la puerta al paraíso, ¿no? Y otra figura que es, en realidad, que retoma una tradición, es el pesaje de las almas, ¿no? Aquí se hacía, era muy común en estos juicios finales, en las representaciones, que en realidad tiene toda una tradición egipcia, la figura de San Miguel pesando las almas, ¿no? En función de las acciones, ¿no? Justamente a partir de eso los que van a poder entrar y los que no van a poder entrar. También van a observar no están los animales, sino que están directamente representados los 4 evangelistas, ¿no? Y esta idea de la claridad, y luego de muy simbólico esto de que los valores morales van a estar vinculados y eso es muy de tradición platónica, que la toma el cristianismo, a la belleza. Es decir, lo bueno es bello,
¿ah? Y lo malo es feo, ¿ah? Entonces fíjense que todo lo que remite a ese infierno está ligado a lo monstruoso, a lo feo, diríamos. Quieren bocas abiertas, fauces, ¿no? Retorcidos, hay un desequilibrio, hay una tensión frente al orden, a la simetría, al equilibrio, que está vinculado como características de la belleza. Decíamos que la belleza para el pensamiento medieval tiene que ver con una concepción objetiva, o sea, con una característica del objeto. ¿Por qué? Porque lo que está representando es la belleza divina, y lo bello y lo bueno está unido. No puede ser algo bello sin ser bueno. Y como una escultura, un ejemplo escultórico de transición hacia el gótico, tendríamos el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Es una catedral muy compleja porque tiene distintos momentos de construcción, ¿no? Pero en piedra caliza se conserva el Pórtico de la Gloria, en donde es una portada con figuras que mantienen esto que habíamos dicho de la adaptación al marco. Pero ya el Cristo es distinto. El Cristo representado es el Cristo varón de los dolores, o sea que una característica que observábamos en ese paso, en ese cambio hacia lo que va a ser el gótico y la mentalidad y los valores del hombre gótico, un desarrollo de las ciudades, una burguesía incipiente, una pérdida de poder de las órdenes monásticas y un aumento del poder de las sedes episcopales, de las catedrales como gran emblema del gótico y de esta conjunción entre obispos y noblezas, y a su vez de una tendencia también de textos aristotélicos, del naturalismo de San Francisco de Asís, de lo que veníamos hablando, y eso se va a ver en un tratamiento mucho más humano si lo comparamos con las representaciones del románico. Entonces, el Cristo representado es el Cristo de las llagas, el Cristo sufriente, el Cristo redentor. El tetramorfo, las 4 figuras, son 4 personas humanas con atributos individualizables. Y bueno, los ángeles que van portando los elementos de la pasión. O sea que ya ingresaríamos en esta transición hacia el gótico. Ahora vemos algunas características góticas. Y así llegábamos al gótico, en donde podríamos observar en distintas manifestaciones este cambio de actitud, esta mayor humanización y la importancia que tiene este edificio. Ya no va a ser el monasterio, sino la catedral, ¿no? La catedral como el lugar en donde, es el cabildo catedralicio, que se va a reunir en el interior, en la zona del coro, lo vamos a ver cuando veamos arquitectura la semana que viene, y veamos las distintas partes, a partir de dineros que se daban por las ofrendas, por las donaciones, pero también había dineros que se donaba por parte de los distintos personajes de la nobleza, y también había donaciones y trabajos por parte de los distintos gremios que se empiezan a consolidar. Es un lugar, es una unidad cultural, económica, espiritual, es decir, más allá de la importancia religiosa, la catedral va a tener una importancia también económica, porque imagínense la cantidad de décadas que se van a reunir para poder construir una catedral, la cantidad de legados con respecto a la información que se tenía sobre las distintas técnicas, en un contexto en donde no teníamos una universidad o una facultad de arquitectura.
sino que era a partir de esta transmisión en los gremios, y que van a ir, incluso también, bueno, empiezan a tener espacios dentro de la catedral para tumbas, o sea, va a tener también una finalidad de tipo sepulcral, ¿no? Tanto en el interior como en la zona exterior. Entonces, y nos va a interesar una técnica especial que tiene que ver con este gran desarrollo arquitectónico en donde ya la pared deja de tener una función de sostén y el sostén se va a dar a partir de esta estructura que se observa con arcos ojivales, arcos apuntados que se cruzan, que van a descansar en estos pilares, que van a formar un ramillete a partir de este juego y este equilibrio que se va a dar de sostén y que va a concluir en el exterior en aquella típica sistema de rotantes y contrafuertes. Esto va a permitir que la pared no tenga una función constructiva y permite que se abra esa pared y que se desarrolle lo que va a ser la técnica de vitrales. Si bien vitrales, la primera época se hacían los vitrales a partir de un soplando, ¿no? Soplando con la boca. En colores eran vidrios mucho más gruesos, colores como rojos, azules, verdes, ¿no? Púrpuras. Luego se van sumando más colores y se va complejizando la técnica. Talleres que hasta el día de hoy, por ejemplo, en Chartres están todavía funcionando los talleres, no sé ahora si habrán sobrevivido a la pandemia, pero los talleres que hacían las catedral, los talleres que hacían los vitrales, las fábricas se les llamaban, los talleres que hacían los vitrales para la Catedral de Chartres han quedado en pie e incluso acá en Argentina se han exportado, se han adquirido vitrales construidos en Chartres en la Catedral de La Plata, que es neogótica. Bien, bueno, otra característica vinculada a esta arquitectura, piensan que va a ir la tendencia ascensional, pero hay un gran auge por la devoción cristiana, la devoción mariana, perdón. Eso va a modificar mucho en la iconografía, ¿no? La representación de María, incluso la representación de la Virgen con el niño idealizada, retomando la Theotokos bizantina, la Virgen reina, pero ya aparece esta idea de humanidad y entonces como no hay muchos relatos, muchas especificidades en la Biblia, en los textos evangélicos, se recurre a otros que se llaman evangelios apócrifos para buscar, en especial la leyenda dorada, para buscar sobre la vida de la Virgen. Y a partir de estos textos basarse y armar toda una iconografía cristiana. En este caso, bueno, el vitral de la Bella Vidriera, que es un vitral cuya iconografía se representó en uno de los vitrales que se encuentran en la Catedral de La Plata, en donde está, bueno, María sentada, entronizada, con el niño representado y sentado, de nuevo, fíjense que está como el Cristo Pantocrator, que la misma representación, porque el niño tiene su brazo derecho elevado. María es reina y está coronada por el Espíritu Santo, allí tienen la paloma, o sea, sigue siendo sumamente simbólica, pero empieza a combinarse lo simbólico con una mayor cercanía, con una mayor humanización. Esta importancia de la humanización no solamente se va a dar en María, sino también se da en Cristo. Y entonces, volviendo a la escultura, ¿qué vamos a observar? ¿Qué pasa en la escultura? Bueno, desaparece la ley de adaptación al marco ya, ¿no? Es decir, vamos a observar que
ahora me interesa la representación. Aparte, San Francisco de Asís había planteado la importancia de la naturaleza. Dice, la naturaleza es obra de Dios, a la que el hombre debe mostrar su afecto. No es vanidad representar la naturaleza, representar a la figura humana, ¿no? Es decir, volvernos más humanos, más cercanos a la naturaleza. Dios se refleja en la naturaleza. Por el otro lado hay una búsqueda de un orden que está, que es el orden del mundo, que está detrás de esa representación de la naturaleza. Entonces hay una búsqueda de una mayor humanización en las representaciones. Fíjense, incluso la escultura tiende a salirse no solamente a evitar la ley de adaptación al marco, sino que también hay un trabajo tridimensional de la escultura. La escultura empieza a constituirse como un volumen independiente. No es exenta, pero sí un volumen que tiene una cierta independencia con respecto al muro, con respecto a la arquitectura. O sea, hay una mayor libertad. Las figuras enfatizan esta tridimensionalidad, hay una búsqueda de armonía, permanece la jerarquización de los espacios. Ahora decíamos que, bueno, las gárgolas aparecen en lugar de los canecillos. La perspectiva jerárquica va a permanecer. Aquí yo les traje dos representaciones de la Catedral de Chartres, el tímpano del juicio final. Fíjense qué distinto la representación de juicio final. Cristo está representado con su cabello largo, con sus dos brazos elevados, y ya no va a estar en esa mandorla, sino que está sentado, y está a sus costados está María, como la mediadora. Esa va a ser la figura que se le va a reconocer, la que une este mundo terrenal con el mundo, porque aparte María se eleva en cuerpo y alma, por ello no había reliquias del cuerpo de la Virgen María. Y San Juan, ¿no? Estos mediadores entre los hombres y Cristo. Debajo se observa a San Miguel, que continúa en este pesaje de las almas. Bueno, y en el parteluz que apenas se ve está Dios con el libro, pero no se llega a ver. Pero fíjense que ya aparece la escultura, aparece un volumen, aparece un tratamiento de los mantos, del cuerpo, y ya no hay este interés por ocupar todo el espacio. Y en la otra imagen, también de la Catedral de Chartres, en la portada norte del transepto, el tímpano del pórtico central, en donde es la representación de María, la coronación de la Virgen María. Incluso está María con el niño en la portada, en esto que habíamos hablado. Bueno, se mantiene la verticalidad, se mantiene la axialidad y se mantiene esto que habíamos dicho de los valores morales ligados a la gesticulación. El ideal de belleza de Cristo y de María, es decir, vinculados con estas imágenes que transmiten mucha calma, mucha piedad, en este cambio de ser más cercanos a estos, a las figuras tanto de Cristo, de María, como de los santos, ¿no?